Si se ponen a reaccionar 10 moles de dióxido de manganeso con 20 moles de ácido clorhídrico, ¿quién es el reactivo límite? Determine la cantidad de reactivo en exceso que debe retirarse para alcanzar la mezcla estequiométrica y demuestre que se obtiene dicha mezcla estequiométrica. Bien, entonces nos encontramos ante uno de los problemas más complicados en estequiometría básica y también sus derivados en estequiometría avanzada, el reactivo límite. Y el problema radica en que los libros de texto no nos enseñan realmente algoritmos para resolver este problema que es bastante complejo. Reactivo límite va a contar con 3 preguntas muy comunes. ¿Quién es el reactivo límite? ¿Cuánto sobra o cuánto falta del reactivo límite y del reactivo en exceso? ¿Y cuánto se produce del producto concreto a través del reactivo límite? En este video vamos a aprender un algoritmo para resolver este problema. Inicialmente vamos a aprender a deducir 3 ecuaciones para resolver esas 3 preguntas, aunque en este problema concreto solo nos hacen 2 de las 3. Entonces, hay 2 maneras de deducir estas ecuaciones. Y en esta presentación vamos a seguir la ruta que realizaríamos normalmente con números, pero con letras. En ese orden de ideas, el fundamento del reactivo límite cuando se hace con números es realizar una resta. La resta es la siguiente. Los moles en desequilibrio del producto van a ser iguales a los moles de producto calculados por el reactivo 1 menos los moles de producto calculados por el reactivo 2. Cuando realizamos la resta o realizamos la comparación con valores numéricos, simplemente vemos cuál de los dos cálculos es más grande. El más grande es el reactivo en exceso y el más pequeño es el reactivo límite. En caso de que los dos sean iguales, tenemos por lo tanto la mezcla estequiométrica. A partir de esta fórmula, que es la que usamos con números, vamos a deducir las ecuaciones. En primera instancia, no me dan los enunciados los moles del producto calculados a través del reactivo 1 o del reactivo 2. Lo que me dan son los moles del reactivo 1 y reactivo 2 como tal. Por lo tanto, esto significa que debemos hacer 2 cálculos estequiométricos básicos. Y eso nos lleva a plantear las ecuaciones de estequiometría básica. Aunque la deducción de esas ecuaciones ya la hemos visto en problemas anteriores, vamos a repasarla aquí. Y se basa en la hipótesis de Avogadro, usada como si fuera una ley de los gases. Vamos a dividir esta ecuación definida para la sustancia producto entre la misma ecuación definida para el reactivo 1 inicialmente. Con esto se cancela el número de Avogadro. Y lo único que resta es despejar los moles de producto pasando los moles del reactivo 1 de dividir a multiplicar. Con esto tenemos los moles de producto calculados a través de la sustancia 1, que es ese término de acá, y por lo tanto los podemos igualar. El segundo término, entonces, tendría una expresión semejante al primer término, pero en lugar de la sustancia 1, en las identidades emplearíamos la sustancia 2. En este punto esta ecuación ya podría utilizarse para responder la pregunta ¿quién es el reactivo límite? Sin embargo, vale la pena refinarla para tener que hacer menos cálculos numéricos. En primera instancia, lo que tenemos aquí es que el número de partículas o coeficiente estequiométrico del producto es un factor común en ambos términos, por lo tanto, lo podemos sacar. Recuerde que el objetivo era determinar si los moles en desequilibrio del producto eran positivos, negativos o daban cero. Pero eso solo depende de la resta al interior del paréntesis. De hecho, los términos que se encuentran al interior de este paréntesis se denomina factor RL. Por lo tanto, únicamente con los términos de la resta del factor RL seré capaz de identificar quién es el reactivo límite, quién es el reactivo en exceso y cuándo es una mezcla estequiométrica, dependiendo de si el resultado es positivo, negativo o cero. Y esta sería la primera ecuación que tenemos para resolver la pregunta ¿quién es el reactivo límite? Ahora vamos a resolver la pregunta ¿cuánto del producto deseado se puede obtener a través del reactivo límite? Entonces, una vez identificado el reactivo límite, puede ser la sustancia 1 o la sustancia 2 de la ecuación que hemos descrito anteriormente. Entonces lo que vamos a hacer es simplificar esta expresión. Ya no van a ser moles en desequilibrio de producto, sino moles del producto. Se mantiene el número de partículas de producto multiplicando. Y al interior del paréntesis vamos a mantener únicamente los datos de quien sea identificado como reactivo límite. Y esta es la segunda expresión
que me permite identificar la cantidad de producto generado a través de los datos del reactivo límite. Finalmente, nos queda la tercera pregunta. ¿Cuánto del reactivo faltante o cuánto del reactivo sobrante hay? Para ello nos vamos a valer de una relación que podemos establecer entre RL y la cantidad de reactivo sobrante o faltante. Deberemos usar el valor absoluto del término R para que nuestras respuestas siempre sean valores positivos. Posteriormente, no sabemos si nos están preguntando por el reactivo límite o por el reactivo en exceso, así que simplemente vamos a colocar como identificador cualquier sustancia, es decir, la letra I de incógnita. No sabemos cuál es el reactivo límite y cuál es el reactivo en exceso o cuál nos están preguntando. Y en ese punto simplemente despejamos la cantidad de sustancia pasando su coeficiente estequiométrico a multiplicar. Ahora, esta ecuación va a servir tanto para reactivo límite como para reactivo en exceso. Una vez identificado el reactivo límite, si reemplazamos por los valores del reactivo límite, vamos a obtener la cantidad faltante. Si reemplazamos por los valores del reactivo en exceso, vamos a obtener la cantidad sobrante. Y estas son las tres ecuaciones fundamentales. Con nuestra batería de ecuaciones, ahora sí podemos resolver la pregunta. Primero debemos identificar cuál va a ser nuestro reactivo 1 y nuestro reactivo 2. En orden, el dióxido de manganeso va a ser mi reactivo 1 y el ácido clorhídrico mi reactivo 2. Vamos a identificar el reactivo límite. La cantidad de sustancia del reactivo 1 son 10 moles y su coeficiente estequiométrico es de 1. Los valores para la sustancia de 2 son 20 moles y 4 partículas. Ahora, con tan solo expresarlo ya podemos identificar quién es el reactivo límite. 20 dividido entre 4 es igual a 10 dividido entre 2 es igual a 5 moles por cada partícula. 10 moles por cada partícula menos 5 moles por cada partícula va a ser un resultado positivo. Por tal razón, la sustancia 1 se encuentra en exceso y el reactivo límite es la sustancia 2, el ácido clorhídrico. Con lo cual hemos resuelto la primera pregunta. La segunda pregunta nos dice determinar la cantidad de reactivo en exceso que debe retirarse. Entonces, vamos a tomar la ecuación para reactivo en exceso. Vamos a tomar el valor absoluto de RL, por lo tanto debemos completar la resta que habíamos dicho que debía dar 5 mol por cada partícula. Ahora, recordemos que el reactivo en exceso es el dióxido de manganeso. Una vez que conocemos la identidad del reactivo en exceso, simplemente es buscar la cantidad de partículas, que en este caso es de una partícula. Al resolver esa expresión simplemente son 5 moles de reactivo en exceso que sobran. Si retiramos esos 5 moles de la expresión anterior de RL, entonces vamos a obtener lo siguiente. 10 menos 5 son 5 moles. 5 mol por cada partícula menos 5 mol por cada partícula va a ser igual a 0 y por lo tanto obtenemos la mezcla estequiométrica. La hemos demostrado y con eso hemos resuelto las otras dos preguntas de este problema. Como se pueden dar cuenta, me demoré mucho más tiempo en deducir las ecuaciones que en hacer la parte numérica. Pero estas ecuaciones tienen la propiedad de ser reciclables a todos los problemas de reactivo límite que estén definidas como moles en cantidad de sustancia. En lecciones posteriores vamos a ver lo que pasa cuando necesitamos realizar conversiones de moles a gramos o de moles a concentraciones molares. Eso es todo por el momento, espero que les haya gustado y nos vemos en una próxima oportunidad.